la neutralidad ideológica de la educación pública. Alan Capetillo, vocero del Frente Nacional para la Familia. Bienvenido, Alan. Don Jorge me acaba de dar la bienvenida y yo voy a contestarle con una grosería porque lo voy a contradecir. Él dice que la educación en casa lleva 15 años, yo digo que es la historia de la humanidad, ¿sí? Y eso es algo que creo que tenemos que tener en cuenta, que realmente a lo que nos enfrentamos es a una deriva totalitaria, ideológica, política del gobierno, del Estado, que trata de entrar a las familias para imponer modelos ideológicos. La educación en la historia de la humanidad, esto es antropología pura, ha sido cuestión de los núcleos familiares por razones naturales e históricas. Los estados modernos que hoy tenemos, el gobierno como hoy lo concebimos, es algo relativamente nuevo en la historia de la humanidad. ¿Sí? Tiene un par de siglos los estados nacionales que hoy conocemos. Y a partir de este par de siglos que tenemos con los estados nacionales, han empezado a surgir estas discusiones de hasta dónde debe el Estado intrometerse en las familias para imponer cuestiones muchas veces ideológicas. Y esto lo hace además apelando a sistemas que estructura de educación pública, ¿sí? Que en una primera instancia siempre pueden reivindicar un sano entendimiento de combatir la ignorancia de los seres humanos, tratar de ayudar a que se tengan conocimientos, y aquí vamos a hablar de una diferencia clave, que son generales, que sería deseable que todos tuviéramos, porque además son conocimientos objetivos, saber leer, saber escribir, saber que 2 más 2 son 4, que la fórmula química del agua es H2O, ¿sí? Que la Tierra gira alrededor del Sol, cuestiones objetivas, cuestiones de eso que se llama pensamiento científico, ¿no? Verificables, ¿sí? Y eso también nos lleva a tener que diferenciar siempre, esto es complejo y aquí se ha hablado de filosofía y Rodrigo Iván es un experto en la materia, que en términos de epistemología, teoría del conocimiento, de lo que sabemos o no sabemos los seres humanos, de lo que entendemos o no entendemos de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos, siempre hay, cuando menos, estos son grandes debates filosóficos, pero para efectos de sintetizarlo, siempre hay al menos 2 tipos de pensamiento o 2 tipos de conocimiento. Un conocimiento positivo, objetivo, de la realidad, aquello que podemos ver, tocar, verificar, ¿sí? Y un conocimiento que es valorativo, ¿sí? Que tiene que ver con ideas que tenemos respecto de lo que es correcto, incorrecto, bueno, malo, justo, injusto, ¿sí? Hay que identificar muy bien estos 2 tipos de conocimiento, porque lo que regularmente todos o tenemos un consenso muy amplio que queremos que se refleje en la educación pública es lo primero y no lo segundo, ¿sí? Queremos otra vez que los niños aprendan a leer, aprendan a escribir, aprendan a sumar, aprendan las cuestiones básicas de las ciencias básicas, de la biología, ¿sí? Datos históricos muy puntuales. Pero el resto, la forma en la que interpretan su moral, la forma en la que construyen su ideología sobre el mundo, la forma en la que responden las grandes preguntas de la existencia humana, la existencia, no existencia de Dios, cuál es el propósito, la finalidad de la vida humana, todas estas grandes cuestiones, que son cuestiones que siempre nos abren el campo a la filosofía, naturalmente, ¿sí? Pues todas estas grandes cuestiones, dado que los adultos no somos capaces de ponernos de acuerdo en ellas, ¿estamos de acuerdo? Creo que estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, ¿sí? Creo que estaríamos de acuerdo en eso, ¿sí? Y a partir de que estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, también estaríamos de acuerdo, creo yo, en que nadie podría reivindicar un derecho o una legitimidad para imponerle a los hijos de otra persona
algo en lo que no estamos de acuerdo, ¿sí? Estamos de acuerdo en la base objetiva del conocimiento científico, en los conocimientos más sencillos. Tenemos un problema, tenemos muchos problemas, y es que todo esto llama a cuestiones políticas e ideológicas que empiezan a enrarecer la discusión, porque naturalmente, como ya se ha dicho aquí, durante toda la historia de la humanidad, la tentación del poder siempre ha sido uniformar el pensamiento humano. Y la idea misma del totalitarismo, del que ya se habló y del que la principal referencia histórica que todos tenemos en la mente es la Alemania nazi, la idea del totalitarismo deviene en la idea de gobernar la totalidad. ¿Y a qué nos referimos con la totalidad? ¿Qué es lo más total que se puede gobernar en esta existencia? El pensamiento de todos los demás. Moldear la conciencia misma, la libertad misma de los conceptos y las ideas que todos tenemos en la cabeza, en todos los ámbitos del pensamiento humano. Eso es la aspiración totalitaria. Cuando hablamos de que la Alemania nazi era totalitaria o de que el comunismo soviético pretendió ser totalitario, a lo que estamos refiriendo es a que pretendieron imponer un único modelo de pensamiento que todos tenían que seguir, ¿sí? Una única forma de pensar. Es decir, que pretendían negar la misma libertad humana para pensar de una forma o de otra. Y esto nos lleva a la importancia de reivindicar un principio que luego usan mucho en contra de nosotros, pero que realmente juega en contra de ellos, que es la idea de laicidad del Estado. Se habla mucho de que el Estado debe ser laico, es un principio liberal que viene de la Ilustración, yo estoy de acuerdo con él. Pero ¿qué significa que el Estado debe ser laico? Dicen tradicionalmente, pero es una distorsión que no entiende la naturaleza del concepto, dice que no se debe de imponer una religión. Sí y no. Lo que significa que el Estado debe ser laico es que debe ser neutral a cualquier tipo de pensamiento religioso o ideológico, ¿sí? Eso es verdaderamente lo que significa la laicidad. Que el Estado no es un mecanismo de adoctrinamiento en ningún conocimiento, reflexión ética, moral o religiosa que se le pueda imponer a todos porque estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, ¿sí? Ese es el punto central en todo esto. Y esa es la importancia de que reivindiquemos que la política es cuestión de adultos o cuestión de niños. Cuestión de adultos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que no nos vamos a poner de acuerdo y que tendremos que buscar acuerdos mínimos de coexistencia y convivencia, políticas públicas, de repente tolerar un gobierno que hace cosas con las que no estamos de acuerdo, es parte de la convivencia entre adultos que piensan distinto. Lo que no podemos permitir es que ese conflicto, ese debate, esa dialéctica se lleve a los niños, ¿sí? Niños que por su propia naturaleza no están en edad de tener ni defensas intelectuales para poder defender un pensamiento propio, para ejercer su libertad, y que muy probablemente habrá siempre la tentación por parte del poder político de buscar uniformar su pensamiento, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con la nueva escuela mexicana, ¿sí? Para imponer una visión del mundo, una de muchas, ¿sí? Porque estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, la importancia, pues, de reivindicar la neutralidad ideológica de la educación pública estriba en esto, en defender un principio político civilizatorio de base, ¿sí? Es algo que hemos reivindicado, de hecho, desde el pensamiento ilustrado, ¿sí? La idea de que no podemos imponer ni ideologías ni religiones a todo mundo, ¿sí?
De hecho, es una feliz evolución del pensamiento cristiano que en algún momento llegó a reivindicar la libertad fundamental de creer o no creer, ¿sí? Libertades fundamentales, ¿sí? Y las defendemos todos, católicos, cristianos, agnósticos, ateos, ¿sí? Gente de izquierda, gente de derecha. ¿Por qué? Porque en eso se basa nuestra coexistencia. Porque si no defendemos ese principio, la única solución es subyugarnos a través de la violencia unos a otros y tratar de imponer un único modelo de pensamiento, que siempre es una tentación del poder, ¿no? Entonces, este es el tema al que nos enfrentamos, además en un contexto donde todo esto se está problematizando todavía más, porque hay muchas ideologías, y aquí hay que tener bien claro el concepto de ideología. La ideología es un relato político, un relato que busca articular muchas veces una historia de buenos y malos. Esto es Carl Schmitt, si me equivoco, Rodrigo Iván me va a corregir, ¿sí? Donde siempre hay unos que son los buenos y otros que son los malos. ¿Estamos de acuerdo? El marxismo era ideológico, claro, los burgueses eran los malos y los proletarios eran los buenos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hoy en día esos relatos se han traducido o se han salido de la parte de la discusión económica y se han ido a la discusión cultural. Y es esa cosa que todos ubican aquí como el wokismo, ¿no? Las ideologías identitarias, el feminismo radical, los temas LGTB, en Estados Unidos las cuestiones de la raza, en América del Sur las cuestiones vinculadas a los indígenas, ¿sí? Y todos esos temas, ¿de qué se tratan siempre en última instancia? Hay unos que son buenos, hay otros que son malos, y yo les tengo que enseñar a todos a visualizar el mundo en esos términos. Y eso es lo que ustedes encontrarán en los libros de texto de la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? Porque eso es funcional a una forma de hacer política, ¿sí? Y eso es muy peligroso, ¿sí? Porque no estamos respetando la libertad de los individuos para estructurar un pensamiento crítico libre, ¿sí? Yo puedo estar o no de acuerdo en algunas temáticas que defienden cada una de estas corrientes de pensamiento, el feminismo, el tema de los LGTB, la teoría de género, que regularmente pienso que es un absurdo irracional, pero en algunas cuestiones podemos discutir, ¿sí? Pero lo que no tiene mucho sentido es que esa visión del mundo sea la única posible que todo mundo tiene que interpretar, cuando además muchas veces se contradice con verdades biológicas de base, con cuestiones fundamentales de la ciencia, ¿sí? Y del pensamiento o del análisis crítico y objetivo de la realidad, ¿sí? Y apela a algo que se parece mucho al pensamiento, y no lo voy a decir en sentido peyorativo, pero es lo que luego nos acusan, al pensamiento religioso fanático, ¿sí? Cuando resulta que los que nos dicen que el sexo es una autopercepción son los que nos acusan de ser fanáticos religiosos. No entiendo esto. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, la objetividad de los hechos queda de lado. En un contexto además donde muy probablemente nos estemos enfrentando al mayor cambio antropológico de la historia humana derivado de este aparatito, ¿sí? ¿Por qué? Porque este aparatito está generando una serie de dinámicas sociales que están problematizando la convivencia humana, porque, y esto otra vez, todo lleva a la filosofía, ¿no? Porque estamos viviendo en una posmodernidad donde los grandes relatos están cayendo y ya no compartimos un mismo universo colectivo en nuestra imaginación, en nuestro pensamiento, y cada quien vive en una isla separada de los demás, ¿no? Y eso problematiza mucho la convivencia humana. Y estos grupos ideológicos de izquierda woke pues utilizan esta nueva realidad antropológica para dividirnos, para enfrentarnos y para buscar ideologizar la educación pública para convertirla en un instrumento de adoctrinamiento en esa forma, en mi opinión, muy discutible de ver el mundo, pero que
realmente lo que está tratando de hacer es darle a los niños relatos en lugar de datos objetivos, ¿sí? Cuestión que verdaderamente corresponde en todo caso a los padres de familia, ¿sí? A los que habrá que respetarles el derecho de defender y reivindicar su visión moral del mundo, porque estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo y estamos de acuerdo en que debemos respetarnos. Esa sería mi reflexión, agradecido por la invitación.